ya la crítica a la arquitectura propiamente, vamos a hablar de conceptos de qué es crítica, de cómo opera, cómo funciona, cuál sería nuestra labor como críticos, etcétera, ¿verdad? Bueno, esta imagen me pareció interesante como para arrancar esta clase. Dice la arquitectura limeña en 2017. La primera imagen dice la que enseñan en la facultad, que a lo mejor es un poco pretenciosa, ¿verdad? Más vale que la facultad, la universidad sea el lugar donde dejemos volar nuestra imaginación y exploremos formas, ideas, posibilidades, técnicas. La que aspira a ser, dice ahí, hay una arquitectura brutalista, probablemente memorable por su brutalismo, ¿verdad? La que ofrecen las inmobiliarias, dice ahí abajo que bueno, es algo que todos conocemos, ¿verdad? Algo en serie, sin mucho, quizás, mucha exploración en cuanto a contexto y más bien responde a una búsqueda de ganancia económica, ¿verdad? Y pues dice la que realmente es. Dice ahí, 7 de cada 10 viviendas limeñas son informales, al 2016. Y no sé a ustedes qué les parece, pero en mi opinión, esta última ilustración es la que más tiene carácter para mí, ¿verdad? Es la que por ahí quizás representa una cultura, un lugar, que es lo que veníamos hablando ya en las clases previas, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo siempre estamos en nuestro análisis de arquitectura, relacionándonos con el contexto en el que surge lo que estamos analizando, ¿verdad? Bueno, en línea con eso, también es un gráfico muy interesante para reflexionar, que dice: proletarios y burgueses todos somos iguales ante los cables de luz, ¿verdad? Que creo que todos nos identificamos con esta imagen sabemos que nuestra ciudad está lleno de cables por todos lados, sin importar el grado de inversión que haya en una obra de arquitectura o de quizás de lujo o de suntuosidad o de humildad, todos están servidos por el mismo sistema de servicios, ¿no? Bueno, esta es un poco la tabla de contenidos de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver al hombre como ser crítico, vamos a ver el dominio de la crítica, la etimología de la palabra crítica, vamos a hablar un poco de la reflexión crítica, vamos a ver 2 tipos de crítica arquitectónica, vamos a ver cómo son los procesos de la crítica, vamos a hablar un poco de objetividad y subjetividad en nuestros análisis, y después finalmente vamos a ver instrumentos y fundamentos de la crítica. Bueno, primero vamos a hablar un poco de nosotros, los seres humanos, como seres críticos. Bueno, el hombre es un ser crítico, es decir, que aplica el raciocinio para discernir antes de actuar, según lo que él cree que se ajusta a una norma con el fin de alcanzar un estado de felicidad. Vamos a ver más adelante cómo esto se aplica a nuestro quehacer como críticos de arquitectura propiamente, ¿verdad? Pero lo importante acá es que nosotros como seres humanos somos capaces de hacer un proceso mental para decidir cómo vamos a actuar, ¿verdad? Y según este concepto, dice que nuestras acciones lo que buscan es alcanzar un grado de felicidad, ¿verdad? A eso es lo que apuntamos en todas las decisiones que tomamos cotidianamente en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, esta imagen que se ve ahí es de una película que vi por primera vez el año pasado y fue la primera película que vi sobre arquitectura que puedo decir que como que me marcó. La película se llama Columbus, está dirigida por el director Kogonada. Básicamente, la ciudad de Columbus, Ohio, por alguna razón que les voy a ver después, ustedes pueden buscar, Eero Saarinen, el arquitecto de origen finlandés que luego pasa a vivir en Estados Unidos, tiene una serie de obras construidas, ¿verdad?
Esta película trata de una chica que termina el colegio y como suelen ver ustedes en las películas ahí, la gente de Estados Unidos termina el colegio y se va a otra ciudad a estudiar la universidad, qué sé yo, ¿verdad? Ella se queda en su ciudad natal, y la película te va mostrando por qué. Y lo que hace es trabajar en una biblioteca y trabaja también como guía turística de arquitectura. En el proceso le conoce a el que se ve ahí arriba, es el hijo de un profesor importante, y ella le va transmitiendo su amor por la arquitectura, pero lo lindo de esta película es que la arquitectura es casi como un personaje en sí misma, ¿verdad? Siempre está en el fondo, las composiciones son geniales. Realmente me pareció muy increíble la forma en la que el director incorpora la arquitectura dentro de la historia. Y para mí lo que más me resaltó de esta película tiene mucho que ver con lo que veíamos en la clase pasada, con un poco lo que es la hermenéutica, ese proceso que les contamos nosotros de que lo que pretendemos acá es que ustedes vengan con una serie de conceptos previos y que gracias a las herramientas que nosotros les damos ustedes puedan sumar a esos conceptos, quizás de repente cambiar de parecer. A mí lo que me hizo esta película, yo tenía, quizás sigo teniendo ahora el preconcepto de que la arquitectura moderna siempre es fría, es así un poco desconectada de su contexto. Sin embargo, esta película le otorga tanta calidez a eso que de repente a mí me podía parecer muy monótono, muy cuadrado. Incorpora la arquitectura de una manera muy linda. Entonces yo les recomiendo que vean si tienen tiempo. Yo busqué en Streamio porque no hay en plataformas, en ninguna plataforma está disponible. Y tengo un video que habla un poquitito de esto que les estoy contando, que vamos a ver a continuación. Columbus es una película contemplativa que te invita a observar de cerca. Se habla de arquitectura curativa, del modernismo en alma y de lo apasionante que esta puede ser si uno se permite observar un poco más todo lo que le rodea. Guys, a little people know or care about architecture here. Maybe not. I don't know shit about architecture or care. Just like everyone here. I walk around something and it feels like nothing. Es la historia de una chica local, Casey, que vive con su madre, quien es una adicta en recuperación, y un traductor que llega a la ciudad porque su padre, un conocido arquitecto, está enfermo en Columbus. El concepto de los extraños que exploran la ciudad, teorizando de la vida, ambos con sus propios problemas, y como estos dos extraños crean un vínculo, es de los estilos que más me gustan en las películas. Aquí nos encontramos con lo que sienten sus personajes y cómo se conectan con el ambiente, con su entorno. A la ubicación también se la trata como un personaje. La ciudad en sí misma tiene su propia historia, la cual nos permite apreciar lo bella que es la arquitectura de esta ciudad moderna. Los exteriores y los interiores de estos edificios que se muestran son maravillosos. Cada conversación, cada plan, cada marco podría ser estudiado. El director Kobana usa cámaras estáticas y composiciones meticulosas, lo cual hace imposible separar los personajes de su entorno inmediato. Columbus es su debut como director, y el trabajo de cámara de Kobana es extremadamente preciso con lo que quiere mostrar. Permite ver el mundo a través de una mirada arquitectónica. Kobana ha estado creando ensayos durante varios años de algunos de los directores
directores más aclamados, como Stanley Kubrick, Wes Anderson, Robert Bresson, y por quien ha estado mayormente influenciado, Yasuhiro Ozu. Hay una tendencia a volver a visitar ciertas tomas en diferentes momentos de la película, a lo que se le llama film shot, y que Ozu lo utiliza a menudo en sus películas. Esta técnica se da muy bien en Columbus porque naturalmente uno puede volver a visitar un edificio muchas veces y cada nuevo contexto conlleva mucha información y tonalidades nuevas. En esta escena en la que vemos a Casey hablar de uno de sus edificios favoritos, la vemos hablando a través de su reflejo sobre este banco modernista. Y él la interrumpe y le dice que no quiere escuchar los datos del edificio, sino que quiere saber lo que realmente la conmueve. You said this is one of your favorite buildings. It is. Why? Do you like this building intellectually because of all the facts? No, I'm also moved by it. Yes. Yes, tell me about that. What moves you? En este momento vemos a Casey a través del vidrio y no podemos escuchar lo que dice, pero se entiende que lo que siente es sincero, que lo que le ha sentido al edificio no es algo que Casey pueda poner en palabras, sino algo más puro que eso, como si cualquier descripción se quedaría corta, por lo que se nos da la única explicación que podría ser la justicia, nuestra música. Entonces es así como me siento acerca de esta película, porque Columbus es una película apasionada. Lo que me conmueve es la mano de Casey sosteniendo un cigarrillo o trazando las líneas de una gasolinera modernista mientras habla de su madre. Lo que me conmueve es la forma en que se enoja y en lugar de llorar, baila. Lo que me conmueve es que Gina imita su resentimiento cuando todos esperan que esté triste. Lo que me conmueve es esa pequeña niña detrás de la cerca. Y el hecho de que ver esta película se siente como caminar solo por un museo. Bueno, entonces, como les decía, les recomiendo ver esta película. Me gusta siempre hablar de esta película en esta clase porque para mí representó exactamente, como les decía, lo que buscamos acá, ¿verdad? A mí me cambió la forma de ver la arquitectura moderna a través de un proceso hermenéutico, ¿verdad? De lo que hablamos un poco en la clase anterior. Es una película muy contemplativa, tiene muy poco diálogo. Ya les aviso eso para que sepan antes de empezar. Pero realmente les recomiendo. En esa escena que vieron donde a la chica le pregunta el muchacho qué es lo que te gusta de este edificio, ella empieza a dar datos biográficos del edificio, digamos, que pueden estar un poco relacionados con lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es arquitectura como sistema. Ella empieza a hablar de función, de qué era el edificio antes, de cómo es la forma, de cuáles son los materiales. Y él le dice, no quiero que me des los datos que le das a la gente a la que le das el tour. Yo quiero saber por qué te conmueve este edificio, ¿verdad? Y eso que a ella le conmueve es lo que hablamos en la primera clase acá, que
es lo que hace para nosotros que un volumen, un espacio se convierta en arquitectura, ¿verdad? Que conmueva, que produzca sensaciones, que nos transmita mensajes. Y cuando ella empieza a hablar de qué es lo que le conmueve el edificio, nosotros dejamos de escuchar lo que ella dice y le vemos desde adentro y solamente vemos el vídeo y ella por fuera, ¿verdad? Que es lo que explicaba el video, que cuando ella empieza a hablar de lo que el edificio produce en ella, eso va más allá de las palabras, eso ya es algo puro, eso es algo que va a variar en cada uno de nosotros y eso es lo que quiere significar esa escena, ¿verdad? Probablemente esa parte de lo que nos conmueve y lo que nos produce vamos a ver cuando veamos la segunda metodología que nosotros les proponemos para analizar arquitectura, que es la fenomenología, ¿verdad? Que vemos ya en la segunda parte de las clases. Bueno, vamos a continuar. Bueno, la duda es el comienzo de la reflexión crítica, ¿verdad? Creo que todos nosotros como seres humanos en algún momento tenemos momentos de duda, ¿verdad? De querer saber más, de querer averiguar por qué pasan ciertas cosas. Hay muchísimas cosas que no tienen una respuesta todavía en nuestra historia como seres humanos, ¿verdad? El pensamiento crítico es el que nos permite conocer las cosas. Entonces, a partir de la duda, nosotros investigamos, conocemos y empezamos a cosechar conocimiento y herramientas, ¿verdad? La arquitectura, como todo hecho cultural, es histórica y como les venimos diciendo siempre, para entender una obra de arte, en este caso arquitectura, hay que encontrar el sentido dentro del ámbito histórico desde el cual surge. Fuera de su ámbito histórico, fuera de su contexto cultural, un objeto que estamos analizando no va a tener el sentido completo, no vamos a encontrar el sentido completo, el significado completo, ¿verdad? Bueno, acá por ejemplo vemos ejemplos de evolución de la vivienda inglesa, que bueno, cada una de estas tipologías tiene significado dentro del periodo histórico y el periodo cultural en el cual surge, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del dominio de la crítica. Habíamos visto que el hombre es un ser crítico que va tomando decisiones y va haciendo elecciones cotidianamente en pos de alcanzar la felicidad, ¿verdad? Ahora si bajamos esto a la arquitectura, esta cualidad crítica del ser humano, la crítica arquitectónica se realiza a partir de la capacidad humana de juzgar la arquitectura en virtud de normas paradigmáticas con el objeto de detectar lo bueno o positivo en ella, ¿verdad? En vez de esa felicidad que buscábamos más generalmente, acá dice que la crítica lo que busca es encontrar lo bueno o lo positivo dentro de una obra que estamos analizando, ¿verdad? El ejercicio de la crítica sobre el hecho arquitectónico se consuma al develar el sentido que adquiere el hecho arquitectónico a través de los significados, ¿verdad? Entonces el objetivo de la crítica de nosotros como críticos es encontrar significados. Esos significados a veces es interesante cuando como críticos encontramos significados y sentidos nuevos que por ahí ni los propios autores ni las propias autoras de la obra tuvieron en mente, digamos, ¿verdad? Por lo tanto, la actitud crítica de los arquitectos frente a la arquitectura consistirá en conocer ese concepto que le es inmanente y que confiere al fenómeno el estatuto de arquitectura. Está relacionado con el concepto de grado de arquitectonicidad que veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Bueno, este gráfico de vuelta hace referencia a la arquitectura moderna, ¿verdad? Vemos tres escalas de edificios. Tenemos vivienda, tenemos un colegio y tenemos una sala de conciertos. Y bueno, ahí vemos que arriba probablemente hay una arquitectura un poco ya de más años, y abajo ya algo más moderno, más postmoderno quizás. Y hace nomás como una crítica a través de la ilustración, ¿verdad? De cómo, otra vez, para esta persona que dibujó, la arquitectura del pasado tiene como mucho más contenido y con mucho más mensaje, ¿verdad? Porque lo más nuevo para el autor lo que hace es repetir y agrandar de escala nada más según la necesidad, ¿verdad? Que, bueno, si volvemos a la película, más o menos mi idea antes de ver esa película era esto, ¿verdad? Pero la película lo que hizo fue cambiar totalmente mi forma de ver la arquitectura moderna en este caso, ¿verdad?
Bueno, ahora vamos a hablar del objeto de la crítica, que es básicamente comentar la arquitectura del presente o del pasado, ¿verdad? Siempre es como un ensayo que pretende descubrir ideas nuevas o establecer parentescos de ideas. O sea, yo miro esta obra que está ahí y digo, bueno, lo nuevo acá es que se usó el ladrillo en una forma innovadora, hay como una modulación triangular, y establecer los parentescos de ideas, yo conecto esto con cosas que conozco previamente, ¿verdad? Esto, no sé, a lo mejor yo vi antes con otro material, o no sé, conozco a alguien que ya probó algo así, pero no logró esta forma. Voy conectando, ¿verdad? Confrontar códigos del pasado y códigos actuales, que es más o menos lo que les decía. Valorar e interpretar los conceptos que proponen las nuevas obras o propuestas. Encuadrar las propuestas dentro de determinadas tendencias o movimientos. O sea, yo veo esto y digo, esto es un postmodernismo por estas y estas razones. Descubrir nuevas tendencias y contribuir a la toma de conciencia de los nuevos aportes significativos, ¿verdad? Entonces, como críticos nosotros podemos ayudar a que nuestro rubro crezca teóricamente, porque yo miro esto y no sé, a lo mejor comparo con otras obras de la misma época, encuentro unas características similares, voy ordenando esas características y después propongo como unas premisas de la arquitectura contemporánea paraguaya y se va formando la teoría alrededor del trabajo de estos arquitectos que van innovando con las formas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es nuestra tarea como críticos y como críticas de arquitectura? Entonces, comentar el arte y la arquitectura del presente, identificar y valorar obras nuevas y descubrir nuevas tendencias, emitir juicios responsables, que en cuanto a este punto, como les venimos diciendo, para que sean responsables siempre tenemos que saber el contexto en el cual nosotros estamos actuando como críticos y el contexto de la obra que estamos analizando, ¿verdad? Instrumentar la enseñanza, que bueno, básicamente lo que la crítica puede hacer, como les decía, es cuando yo analicé, por ejemplo, una serie de obras contemporáneas de una misma época, propongo unas premisas, a lo mejor se las propongo a un grupo de críticos, entre los críticos hay un consenso, nos ponemos de acuerdo en que esas premisas se cumplen en una serie de arquitectura de la época, que luego conforman una teoría, entonces se instrumenta la enseñanza, ¿verdad? Que después se propaga. Otorgar el sentido histórico y cultural a las creaciones, encarar la revisión significativa de los fenómenos históricos, descubrir sus mistificaciones. Bueno, este último punto lo que quiere decir es que la crítica también es capaz de desenmascarar de repente algunas premisas. Por ejemplo, lo primero que se me viene de vuelta a la cabeza es que se decía que la arquitectura moderna podía posarse en cualquier lado y producíamos en serie y colocábamos y ya estaba, no había nada más que pensar. Pero después, a través del proceso crítico, los académicos empezaron a decir, no, pero si yo pongo esto en el Ártico o en un clima tropical, no va a funcionar de la misma forma que en Europa, ¿verdad? Entonces ahí es como que se empieza a desmistificar, se empiezan a desenmascarar las premisas que de repente se propagan debido al éxito en un cierto territorio, ¿verdad? De la arquitectura propuesta. Hasta acá, ¿qué tal? ¿Se comprende todo? ¿Preguntas? ¿Consultas? Ok. Ahora vamos a hablar un poco de dónde viene la palabra crítica. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, es el arte de juzgar sobre la bondad, verdad y belleza de las cosas. Siempre me llama la atención que, como hablamos en la primera clase, también a mí, antes de estudiar arquitectura, incluso la palabra crítica siempre yo asociaba a algo más negativo, ¿verdad? Criticar siempre tenía que ver con buscar lo negativo de lo que yo estaba mirando, ¿verdad? Pero sin embargo, incluso la definición del diccionario de la Real Academia Española dice que lo que se busca es
la bondad, la verdad, la belleza de las cosas a través de la crítica, ¿verdad? Viene del latín criticus, la palabra crítica, ¿verdad? Y a su vez del griego críticos, que deriva de crisis y de crinein. Crisis y crinein significan lucha, esfuerzo, cambio, separación, mudanza, forma de separar, de distinguir, ¿verdad? A su vez del griego crino se formó el latín cerno, cerner, separar. Lleva siempre la idea de considerar atentamente, distinguir, examinar con cuidado, ¿verdad? Bueno, entonces, la palabra crítica desde su etimología ya está relacionada con este proceso de separar quizás lo bueno de lo malo, de distinguir, de examinar con cuidado. Dice, de este modo se pueden integrar los significados de criticar y discernir en un concepto con el cual se considerará atentamente las manifestaciones de cambio en los fenómenos. De esto se podrá inferir que la crítica es la descripción, análisis, explicación e interpretación de los fenómenos en sus momentos de mudanzas. Esto se ve más explícitamente si vamos a ejemplos de arquitectura. Por ejemplo, la crítica también es un buen instrumento que ayudó a determinar periodos históricos dentro de la arquitectura. Entonces, cuando empieza a haber, por ejemplo, una reacción ante la arquitectura moderna y empieza a surgir lo que hoy conocemos como postmodernismo, la crítica fue una herramienta muy útil para ir identificando esa reacción ante el movimiento moderno con nuevas formas, nuevas exploraciones, con procesos más híbridos, con formas mucho más locas y experimentales. Entonces se detectó un momento de mudanza dentro de esa línea histórica de la arquitectura, digamos, también gracias a los esfuerzos de la crítica, de la teoría, que es lo que dice en esta última línea, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de la reflexión crítica. Una constante que siempre aparece en todas las clases es que no podemos separarnos de la teoría y de la historia cuando hacemos crítica, ¿verdad? Porque, como venimos diciendo, no vamos a terminar de entender un objeto que estamos analizando si no lo situamos históricamente y si no analizamos ese momento histórico en el que surge. Y la teoría es la que nos da las herramientas, es la que nos informa previamente para poder hacer el análisis. De por ahí yo tengo una teoría que voy a verificar en lo que estoy analizando si se cumple, o yo voy a decidir que sí voy a tener en cuenta esa teoría previa, pero no me va a regir lo que yo voy a, el juicio que yo voy a emitir sobre lo que estoy analizando. Esto vamos a ver cómo después se divide en dos tipos de crítica un poco más adelante en la clase. Dice, no se puede reflexionar desde la crítica ni desde la teoría ni desde la historia de manera independiente. Por lo tanto, las fronteras de sus competencias serán ambiguas y solapadas. O sea, inevitablemente vamos a siempre recurrir a herramientas de la historia y de la teoría cuando hacemos crítica, o cuando estamos estudiando historia tenemos que tener un proceso de reflexión crítica y la teoría nos va a ayudar, y cuando leemos teoría también tenemos que tener una base histórica y una mente abierta y crítica para poder entender esa teoría, ¿verdad? Entonces siempre hay como procesos solapados, ¿verdad? La arquitectura es un hecho cultural y por lo tanto histórico. Su interpretación requiere de una contextualización histórica para encontrar lo que Gadamer denomina el sentido de la obra de arte dentro del ámbito cultural que lo contiene, que es lo que venimos hablando de todas las clases, ¿verdad? Se trata de encontrar aquello que hace que el fenómeno o producto cultural sea una obra de arquitectura. Es decir, encontrar ese significado que lo que nos conmueve, básicamente, lo que vimos hace rato, ¿verdad? Esta es una frase de Manfredo Tafuri que es casi como un manifiesto ideológico de esta cátedra, ¿verdad?
Criticar significa en realidad recoger la fragancia histórica de los fenómenos, someter a estos a una rigurosa valoración crítica, descubrir sus mistificaciones, valores, contradicciones y dialécticas internas y hacer estallar toda la carga de sus significados. Es básicamente una forma más poética de decir todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿verdad? Que básicamente al criticar, al hacer un análisis crítico de una obra de arquitectura, lo que hacemos es considerar el contexto histórico en un proceso crítico, ¿verdad? Para descubrir lo positivo, lo negativo, sus contradicciones y finalmente encontrar la mayor cantidad posible de significados dentro de lo que estamos analizando, ¿verdad? Y después abajo hay una frase de Bernard Tschumi que dice que no hay arquitectura sin concepto. Una idea general, un diagrama o un esquema que da coherencia e identidad a un edificio. O sea, el autor, la autora de una obra de arquitectura siempre, sí o sí, empieza con una premisa, con un concepto, ¿verdad? Y es el concepto, no la forma para Tschumi, lo que distingue a la arquitectura de la mera construcción. Quizás es porque a través de este concepto es que llegamos finalmente a conmover, ¿verdad?, al usuario final de las obras de arquitectura. Bueno, y volviendo un poco a eso que les comentaba de que la teoría nos puede brindar una serie de premisas, de paradigmas, de normas a la hora de hacer una crítica, y eso es lo que nos lleva a los tipos de crítica arquitectónica. Primero tenemos la crítica paradigmática o normativa. En el nombre ya está lo que es, para que les ayude esto para el futuro cuando estudien, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la crítica paradigmática o normativa se sirve de paradigmas, de normas, de premisas establecidas previamente. Y la función del crítico se limita a comprobar si estos paradigmas, si estas normas, si estas premisas se cumplen dentro de lo que estoy analizando. Voy a analizar el Hotel Guaraní y digo, mis premisas son los 5 puntos del Corbusier. Entonces yo hago una crítica, hago un ensayo donde compruebo si esos 5 puntos se cumplen o no en la obra que estoy analizando, por ejemplo, ¿verdad? El crítico enjuicia en base a la dialéctica bueno o malo. Entonces, si yo noto que se cumplen todas mis premisas, entonces probablemente es una obra de arquitectura buena. Si no se cumple, mi juicio probablemente no va a ser muy bueno, ¿verdad? Se halla regida por un código prescriptivo sustentado por un sistema de valores firmemente arraigados. Todos conocemos los 5 puntos, están firmemente arraigados en nuestra cultura arquitectónica, digamos, en nuestra cultura académica. Parte de un sistema de verdades universales. Bueno, y por otro lado tenemos la crítica interpretativa, que si bien, como les decía, puede considerar la existencia de teorías, de paradigmas, de tipologías, no se preocupa por regirse por estas normas, ¿verdad? Dice, explorar las características del fenómeno arquitectónico es una interpretación hermenéutica, que quiere decir eso, que parte de una actitud de mente abierta, digamos, o sea, está dispuesta a encontrar nuevos significados, parte de una precomprensión, pero puede modificarla. El ejemplo claro de esto es que yo con mi precomprensión me aproximé a la película Columbus teniendo una precomprensión de la arquitectura moderna que después fue modificada gracias a las escenas, a las composiciones, a los colores, a los eventos de la película, ¿verdad? Observa en qué medida se ajusta a la norma, pero como les decía, no le interesa comprobar si se cumple a rajatabla. Observa en qué medida transgrede o innova y considera riqueza en esa transgresión, ¿verdad? A diferencia de la crítica paradigmática que califica de mala la transgresión, ¿verdad? En este caso se valora la transgresión. Reflexiona sobre la posibilidad de crear nuevos paradigmas. Entonces, como hay un proceso hermenéutico,
la creación de nuevos paradigmas, de nuevas ideas, de nuevas premisas es bienvenida, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de los procesos de la crítica. Estos conceptos parten del libro Sistemas de Significación en Arquitectura de Juan Pablo Bonda. Bueno, Bonda lo que dice es que hay como dos procesos marcados dentro de el quehacer de la crítica arquitectónica, ¿verdad? En un primer momento se habla de innovación, que tiene también dos etapas. En la primera etapa, que es la etapa de diseño, los diseñadores trabajan con formas nuevas. No sé, Solano Benítez hace su triangulación, Joseto trabaja con tierra, no sé, una serie de arquitectos empieza a explorar nuevas técnicas de construcción usando el ladrillo, etcétera, ¿verdad? En la segunda etapa, que es la etapa de la crítica, los críticos explicitan las premisas y su significación. Entonces se van identificando estas premisas, la forma de utilizar el ladrillo, la forma de utilizar la tierra, la exploración contextual que hay dentro de estas obras, y se ponen de manifiesto. Y después, en una segunda etapa de sedimentación, que también luego se divide en diseño y en crítica, lo que se hace es diseminar esta serie de premisas que los críticos identificaron en la segunda etapa de la innovación, ¿no? Entonces, en la tercera etapa, que es la etapa de diseño, se propaga el estilo. Bueno, arquitectos que no son los que originalmente utilizaron la retícula triangular o construcciones con tierra empiezan a utilizar. ¿Por qué? Porque los críticos establecieron ya una serie de premisas que estos otros arquitectos usaron. Entonces nos facilitan a nosotros acceder a esa información a través de la crítica, ¿verdad? Y en una cuarta etapa hay una legitimación. Entonces, si yo voy a hacer una crítica de estas obras nuevas que surgieron en la tercera etapa, por ejemplo, voy a hacerla asumiendo que ya hay como un consenso más universal de estas premisas que habían salido en la segunda etapa. Ya están legitimadas estas premisas, ya son conocidas. ¿Se entiende esto? ¿Una consulta? Okay. Bueno, esto es más que nada para ilustrar un poco lo que veíamos. Por ejemplo, con el movimiento moderno, la Milzawa, la Corbusier trabajó con formas nuevas, estas premisas, tecnología innovadora para el momento, que luego los críticos hicieron como este análisis, ahí que vemos el gráfico, que por cierto, este tipo de gráficos es el que esperamos que se hagan en los trabajos de investigación. Entonces ahí se explicitan las premisas, sus significados, y luego en una siguiente etapa, la sedimentación, es decir, la propagación de las premisas que van más allá del contexto inmediato en el que surge, ya surgen en otros territorios, en otros continentes, de por ahí incorporando ya elementos propios del contexto, y luego, bueno, nuestra labor como críticos es ya identificar si esto funciona con las premisas prestadas, con las premisas locales, cómo se da esa interacción, cómo responde al medio, etc., ¿no? Bueno, y en base a todo esto que venimos viendo hasta ahora, ¿puedes pasar eso? ¿Piensan que puede haber objetividad absoluta en una crítica arquitectónica? ¿Por qué? Porque cada persona puede tener su propia opinión, cada crítico puede tener su propia opinión, sus propios parámetros para
Exacto. Escuchar de todos. Cada persona puede tener sus propios parámetros para hacer un análisis crítico. ¿Alguien más? Ahí, por ejemplo, en la imagen vemos que una persona dice que eso es un 6 y eso es un 9. ¿Quién está equivocado? Depende de la perspectiva, ¿verdad? Del punto de vista. Entonces, es imposible que haya objetividad absoluta en una crítica arquitectónica porque todos nacimos en un contexto, todos nos educamos de cierta manera, todos tenemos una cultura, una serie de costumbres que están probablemente muy relacionadas al lugar donde crecimos, a la forma en la que nos educaron, al sistema educativo por el cual pasamos, a los valores que nos enseñaron en nuestras casas. Todo esto va a hacer que yo me aproxime a un análisis, ya sea de arquitectura o de cualquier otro evento, con una serie de herramientas y sobre todo con probablemente una serie de prioridades, ¿verdad? Para mí puede ser más importante que un edificio esté bien iluminado, para otra persona puede ser más importante que cumpla su función, para otra persona puede ser más importante lo que conmueve, lo que transmite, y ninguna de las aproximaciones va a estar equivocada, ¿verdad? Como les decimos siempre, lo importante es que podamos explicitar cómo estamos haciendo ese análisis, desde dónde, reconocer el contexto, no solamente de la obra, sino el nuestro, para poder hacer una crítica y un análisis responsable, ¿verdad? Bueno, cuesta un poco leer, no me puedo acercar a la compu, está en inglés, pero bueno, básicamente, ahí gracias a ti. Si hacemos de vuelta un paralelismo con la película de la cual veíamos algunas escenas, probablemente la persona de la izquierda, que no hace falta entender lo que dice, pero ya ven que hay más palabras, entonces hace como un análisis con mucho más vocabulario, probablemente mucho más conocimiento arquitectónico. La persona en la derecha tiene un análisis así muy superficial, sin tener en cuenta lo que la persona de la izquierda, que tiene conocimiento académico de arquitectura probablemente, sí tiene en cuenta, ¿verdad? Nada más pongo acá para graficar lo que les decía, ¿verdad? De que quizás la persona de la derecha no está equivocada, pero tiene una precomprensión completamente diferente a la persona de la izquierda, ¿verdad? Que es posible que a través de un proceso hermenéutico, si es que esas dos personas se encuentran, la persona de la derecha salga con nuevos conceptos y una nueva forma de ver estos edificios, ¿verdad? Que es también un poco nuestra tarea como críticos, como estudiantes de arquitectura, como conocedores, es un poco llevar lo que conocemos y lo que sabemos que puede funcionar dentro de nuestro contexto a gente que no conoce, ¿verdad? Es un poco nuestra tarea de repente. Siempre digo que incluso en nuestros círculos de amigos, si nosotros vamos y decimos esto que se está haciendo en nuestra ciudad no es correcto, o si es correcto, o debería haberse hecho de esta forma, probablemente nuestros amigos no sepan mucho de arquitectura, de urbanismo, pero les vamos a dejar con ese pensamiento, esa reflexión crítica que es importante que podamos propagar para que todos juntos podamos construir una ciudad mejor, podamos pensar de una forma más crítica, más integral, más beneficiosa para todos en nuestra arquitectura, en cómo se está interviniendo en nuestra ciudad, en cómo eso va a ir evolucionando en el futuro, ¿verdad? Bueno, y la crítica Marina Weissman dice que la objetividad absoluta requeriría la existencia de una verdad única, que como sabemos no existe, de un punto de vista único, lo que a su vez requeriría de un observador que no perteneciera a este mundo, o sea, no tuvo que haber nacido en el planeta Tierra este observador, que no hubiera recibido determinada educación, que no estuviera inmerso en un grupo social, ni época ni cultura alguna, puesto que estas circunstancias condicionan su modo de ver el mundo y por tanto su modo de entender la arquitectura. Básicamente es lo que venimos diciendo, ¿verdad? Bueno, ¿y de qué se sirve la crítica?
para operar. ¿Cuáles son esos instrumentos? Ya venimos viendo que los procesos de la teoría, de la historia y de la crítica son inseparables. Y es por eso que los instrumentos de la crítica son la teoría y la historia, ¿verdad? No hay crítica sin teoría, pero tampoco tiene sentido la teoría sin la crítica de la obra. Es decir, la teoría arquitectónica no tiene sentido autónomamente por ella misma. Si no existiese una teoría que comprobar o que por lo menos nos dé ciertas premisas dentro de la crítica, entonces no tendría sentido el juicio de valor que emitamos, ¿verdad? La teoría brinda la estructura conceptual de la crítica, ¿verdad? Nos da conceptos, nos da vocabulario, nos da herramientas que nosotros aplicamos después en nuestra crítica, ¿no? Y por otro lado, la historia, que como repetidamente venimos diciendo, como hecho cultural, toda arquitectura es histórica y el fenómeno arquitectónico adquiere pertinencia cultural solamente dentro del correlato histórico que le da sentido. La historia es la que otorga sentido al fenómeno arquitectónico. Creo que esto ya está bien explicado, ¿verdad? Bueno, y si hablamos de los fundamentos de la crítica, hay dos conceptos clave. La reflexión crítica se ejecuta desde la toma de conciencia del crítico, que se manifiesta en la explicitación de su ideología, en la formulación de sus valores. Como les decía yo, es importante siempre que seamos conscientes de dónde viene el crítico o la crítica de la arquitectura, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a entender su ideología. No va a ser lo mismo una opinión emitida sobre un edificio por alguien que nació en Paraguay con respecto a la opinión de alguien que nació en Europa, por ejemplo, o incluso dentro acá de nuestro país. No va a ser la misma probablemente una opinión sobre un mismo tema de alguien que nació en Asunción y alguien que nació en el Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Las ideologías van a ser completamente diferentes, los valores van a ser completamente diferentes. Entonces, a través de la crítica, a través de nuestras opiniones, se pone de manifiesto la ideología del crítico de modo patente o solapado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo empezar mi crítica diciendo: yo, Martín Álvarez, nacido en Asunción en tal año, con esta ideología voy a emitir este juicio, y si no lo digo, todo esto va a estar implícitamente en lo que yo emita, porque no puedo separarme de mi cosmovisión, de mi manera de entender el mundo, ¿verdad? También se ponen en evidencia sus implícitos valores de modo patente o solapado. De vuelta a lo que les decía, yo puedo tener unos valores, le puedo dar importancia a ciertas características que yo busco en los edificios al hacer mi crítica, que pueden ser completamente diferentes a los de ustedes, y no hay aproximación equivocada, ¿no? La ideología y la axiología en este caso es el conjunto de los valores, son los fundamentos de la crítica arquitectónica. Es decir, son los aspectos de los cuales no podemos separarnos, son inmanentes a nosotros, ¿verdad? La ideología es el conjunto de ideas que caracterizan a una escuela, a una persona, a una colectividad, a un autor, a un movimiento cultural, un movimiento religioso, un movimiento político. Nos aporta una visión global del fenómeno observado desde la esfera de una cosmovisión. Creo que esto lo explicamos bien. Nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, es la que nos va a acompañar siempre en todo análisis que hagamos, ¿verdad? En el caso de la Bauhaus había una ideología muy marcada relacionada al movimiento moderno en cuanto a formas, tecnología, premisas. En el caso de acá de la abadía de Westminster, las premisas tienen que ver con el gótico, una búsqueda de ir hacia arriba, de conmover, de sorpresa, muy relacionado a todo lo que sea religioso en ese momento. En el caso de la Grota Yoga, hay nuestra tipología muy
arraigada a las costumbres del campo, a las necesidades funcionales, a la necesidad de un espacio intermedio para refugio, para recibir visitas, una tecnología que responde a lo que se tenía disponible en el contexto, a lo que funciona climáticamente. Bueno, y la axiología, que es el conjunto de valores que cada uno lleva consigo siempre, ¿verdad? El valor de la arquitectura, dice la arquitectura, por participar en las llamadas ciencias del espíritu, posee sus propios valores. El pensamiento griego nos legó la tríada de valores: valores lógicos, valores éticos, valores estéticos, verdad, bien y belleza, que, como vemos acá, esto lo podemos asociar a ese concepto de crítica que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Y luego, en sentido filosófico, el concepto de valor se constituye en el concepto capital de la teoría de los valores, llamada también axiología. Se puede establecer que la noción de valor, en un sentido amplio, está ligada a nociones tales como las de selección y de preferencia. De vuelta a lo que les decía, nosotros, cuando vamos a hacer un análisis, vamos a seleccionar unos valores, vamos a preferir buscar el cumplimiento o no de ciertas premisas, de ciertos valores que cada uno de nosotros va a considerar más importantes. Bueno, y finalmente, las características del valor. Hay una objetividad, los valores son objetivos, es decir, no dependen de las preferencias individuales, sino que mantienen su forma de realidad más allá de toda apreciación y valorización. Si vamos a la triada que veíamos antes, valores éticos, estéticos, todos tenemos como una idea preconcebida de lo que eso quiere decir, ¿verdad? No independencia, los valores no podemos separarlos de las cosas, sí o sí están relacionados a lo que estamos analizando. Polaridad, por lo general se presentan en pares los valores. Al valor de la belleza se contrapone siempre al de la fealdad, al de la bondad, al de la maldad. Y la polaridad de los valores es el desdoblamiento de cada cosa valente en un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿verdad? Luego viene la cualidad. Los valores son totalmente independientes de la cantidad, por eso no pueden establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas. Y finalmente la jerarquía. El conjunto de valores se ofrece en una tabla general ordenada jerárquicamente, que, como venimos diciendo, puede variar de persona a persona según su contexto, su condición y a lo que ellos le quieran, a lo que cada uno le quiera dar preferencia, ¿verdad? Creo que hasta ahí es. Sí. Bueno, consultas, preguntas, dudas. Bueno, como les decía la profe Minero al comienzo, hoy es el último día para formar los grupos para el trabajo de investigación. Si hay alguien que todavía no pidió su exoneración,